Tenemos una conexión con Romina Sache, nuestra compañera, y como siempre, con el doctor César Ramírez de la Quirón. Ya saben, hablamos de salud todas las semanas y creo que tenemos esa conexión preparada. Así que, hola Romina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a hablar de la obesidad, esa enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el abdomen y otras partes del cuerpo. A día de hoy, según varios estudios, el 30% de la población española la padece. Y es que es una cifra, un porcentaje que va en aumento. Para hacerse una idea, a nivel mundial son 250 millones las personas que padecen obesidad. Y de esto vamos a hablar hoy con nuestro médico, César Ramírez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Doctor, ¿cómo podemos saber si padecemos obesidad? Pues la obesidad se calcula por una fórmula matemática, que es una división en la cual tenemos en el numerador el peso del paciente en kilogramos y en el numerador la talla en metros del paciente al cuadrado. Con esta fórmula se calcula lo que se llama el índice de masa corporal, o BMI en inglés, Body Mass Index. Y por ejemplo, pues en el caso mío, yo que peso pues 75, 76 kilogramos y mido 1,80, pues pondría 75 en el numerador y en el denominador 1,8 al cuadrado. Así sale un número y según el número que sale nos ajustamos a unas tablas que definen el índice de masa corporal y establecen si tiene uno o no obesidad. ¿Hay diferentes grados de obesidad? Claro, lo primero que tenemos que saber es que el normopeso o el peso normal que se admite para cualquier persona, aunque varía un poco por sexos, es por debajo de 25 de índice de masa corporal, ¿vale? Por encima de 25 ya estamos hablando de sobrepeso y obesidad. Si el índice de masa corporal está entre 25 y 30, el paciente o la persona tiene un sobrepeso simplemente. No se puede definir como obeso desde el punto de vista técnico y científico. Cuando el índice de masa corporal está entre 30 y 35, definimos lo que es la obesidad tipo 1. Entre 35 y 40 ya tenemos la obesidad tipo 2, entre 40 y 50 la obesidad tipo 3 y luego la más grave, que es la obesidad extrema, es cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal por encima de 50 kilogramos por metro cuadrado. Todos hemos oído hablar de lo que es la obesidad mórbida, ¿no? Que es una palabra que está muy en boga de todo el mundo. Pues la obesidad mórbida es la obesidad tipo 2, 3 y 4, es decir, cuando el índice de masa corporal está por encima de 35 kilogramos dividido metro cuadrado. ¿Y somos conscientes de que la obesidad es una enfermedad grave para la salud? Pues estamos intentando que la gente se conciencie cada vez más porque podemos definirla como la gran epidemia o pandemia porque afecta a toda la población mundial de los países desarrollados, obviamente, del siglo XXI. Una auténtica lacra y ahora mismo, desde luego, es la causa más importante de mortalidad en la población en tanto en cuanto implica factores de riesgo cardiovascular en sí, la obesidad, y en países como Estados Unidos, por ejemplo, pues la degeneración del hígado, la cirrosis del hígado asociada a la obesidad se ha convertido ya en la primera causa de indicación de trasplante hepático. ¿Cuáles son las patologías asociadas a la obesidad? Las primarias, las más graves, son tres esencialmente, que son las más frecuentes. La hipertensión arterial, por eso se dice que los pacientes obesos tienen más factores de riesgo cardiovascular, porque la hipertensión lo es. La diabetes tipo 2, que es una diabetes en la cual el paciente, su páncreas produce insulina, pero la insulina que produce el páncreas es insuficiente para poder ejercer su función debido a la resistencia que el propio organismo del paciente genera a la acción de la insulina como consecuencia del sobrepeso, y las elevaciones del colesterol y de los triglicéridos, que también en los pacientes obesos son más frecuentes. Entonces, si sumamos hipertensión, colesterol o triglicéridos y diabetes tipo 2, estamos hablando de los tres principales factores de riesgo cardiovascular que definen lo que se llama el síndrome metabólico, y que estos factores de riesgo cardiovascular pues predisponen a accidentes cerebrovasculares tipo ictus, ya sea pues por falta de sangre o por hemorragia, a infartos de miocardio, anginas de pecho, a problemas de falta de riego en las extremidades, falta de riego en las vísceras abdominales y bueno, lo que son las enfermedades cardiovasculares. Luego, además de estas que son las principales enfermedades asociadas a la obesidad, tenemos unas secundarias que también son relativamente frecuentes, como son pues la elevación del ácido úrico en sangre,
el asma también, es decir, problemas respiratorios asociados, lo que es la hepatitis grasa o la enfermedad degenerativa grasa asociada del hígado asociada a la grasa, los problemas osteoarticulares, pues porque el sobrepeso hace que se degeneren las articulaciones, sobre todo las articulaciones de los miembros inferiores, caderas y rodillas básicamente, y finalmente la apnea obstructiva del sueño, que se llama, que es que los pacientes obesos es muy frecuente que durante la noche hagan pausas de apnea, es decir, se queden durante 10, 15, 20 segundos sin respirar, como consecuencia pues del colapso que habitualmente la campanilla y la inflamación de los tejidos grasos de la garganta les genera para poder respirar bien. ¿Se puede prevenir la obesidad? Más que prevenirla, lo que tenemos que hacer es no llegar nunca, como tú dices, a tener obesidad, y eso se hace pues teniendo unos hábitos de vida saludables y evitando la ganancia progresiva de peso, que es en sí lo que define la obesidad. Si todos somos conscientes desde que somos pequeños y los padres educamos a nuestros hijos en unos hábitos de vida saludables, hacer ejercicio, comer de forma equilibrada, que es una cosa que no tiene ninguna ciencia. Todos vemos en la calle, cuando vamos andando, niños con sobrepeso, que nos llaman mucho la atención. Esos niños con sobrepeso tienen unos padres que tienen que tener una responsabilidad desde el punto de vista de la educación nutritiva y no solo de la educación en todos los demás conceptos sobre sus hijos, y si logramos prevenir que haya niños obesos y adolescentes obesos, habrá menos adultos obesos. Bueno, ellos que no han podido prevenirla, ¿pueden curarla? Hoy en día se puede curar la obesidad. Curar la obesidad quiere decir que una persona que tiene un índice de masa corporal por encima de 30 o 35 pueda volver a tener un índice de masa corporal por debajo de 25. ¿Y esas enfermedades asociadas, patologías asociadas que acaba de mencionar anteriormente, desaparecen también? Absolutamente sí, en un porcentaje muy importante de pacientes, y curiosamente eso existen muchos estudios científicos y publicaciones serias que lo han demostrado desde el día después de la cirugía. Incluso pacientes hipertensos, diabéticos, normalizan sus niveles de tensión, normalizan sus niveles de azúcar en sangre, y evidentemente esto implica ya de por sí que el paciente tiene menos factores de riesgo cardiovascular, y al tener menos factores de riesgo cardiovascular es un paciente menos enfermo y finalmente sano. Si le parece, doctor, la semana que viene hablaremos de estas cuestiones más detenidamente. Muchísimas gracias. A vosotros, y encantado, y seguimos la semana que viene. Pues Roberto, esto ha sido todo para hoy con doctor César Ramírez, director del Instituto Quirúrgico de Andalucía. Hasta luego.